Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando sobre Dinim, leyes para Bnei Noyaj. A pesar de que lo que vamos a estudiar ahora no es algo 100% práctico, pero es algo que está, por así decir, en profundidad, detrás de montones de leyes que tienen que ver justamente con Dinim, con Bnei Noyaj. Y es una discusión famosa entre Rambam, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, y Ramban, con N de nada al final, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman. Vivieron ambos en España, Rambam primero, año 1100 aproximadamente, Ramban, año 1250 aproximadamente. Y la discusión gira en torno, o se ve expresada en una historia en la Toira, en Parshas Vayishlach, en el primer libro de la Toira, una historia famosa, en donde Shem, así se llamaba este personaje, hijo de Hamor, así se llamaba el otro personaje, secuestra a Dina, una hija de Jacob, la viola, se la lleva, después se quiere casar con ella, y dos hijos de Jacob, Shimon y Levi, deciden vengar, por así decir, a su hermana, el honor de su hermana, el honor de los hijos de Israel, y hacen un pacto con Shem, con Hamor, con todos los hombres de la ciudad de Shem, que se hagan la circuncisión. Y en el tercer día, cuando estaban todos dolidos, entran a la ciudad, matan a todos, arrasan con todo, recuperan a Dina, se lo llevan, y bueno, ya está. Y Jacob se enoja. El padre de Shimon y Levi se enoja con Shimon y Levi. ¿Qué hicieron? Ahora me oscurecieron, dice, frente a toda la gente que está acá dando vueltas, etc. Bueno, hay que entender qué es lo que pasó acá, digamos, técnicamente hablando, legalmente hablando. Maimónides, el Rambam, lo explica de una manera, Nachmanides, el Ramban, lo explica de otra manera. Y en base a las explicaciones de ellos, vemos justamente esta discusión al respecto de Dinim, al respecto de leyes, de cómo entiende el Rambam, Maimónides, la obligación de Bnei Noyaj, de establecer justicia, etcétera, etcétera, en el mundo, y cómo entiende por el otro lado el Ramban, Nachmanides, esta misma obligación. Repito, no necesariamente es algo práctico concreto. Después vamos a ver la diferencia que hay entre ellos, dónde se expresa esa diferencia. Pero sea como fuere, es importante entenderlo, porque esto es de lo que discuten todos los comentaristas, todos los legisladores, se llaman poiskim en hebreo, legisladores de la ley judía, etc., para Bnei Noyaj, basados en estos dos gigantes al respecto de Dinim, cómo se entienden las leyes de Bnei Noyaj. ¿Qué dice el Rambam? ¿Qué dice Maimónides? Maimónides explica, bueno, mira, Bnei Noyaj tienen una obligación de establecer cortes de justicia en cada ciudad, donde por supuesto haya una cantidad de gente, para juzgar los 6 preceptos de Bnei Noyaj. Específicamente esos 6 preceptos de Bnei Noyaj. Ahí encontramos que Shimon y Levi terminaron arrasando y matando a toda una ciudad. La razón de esto, escribe Maimónides, es porque las personas de Shem sabían, conocían que justamente Shem, esta persona, la ciudad y la persona se llamaban igual, robó, acá está la clave, subrayo, robó una persona, Dina, la violó, etcétera, etcétera, pero la robó, quitó de su lugar, la secuestró. Y de vuelta, las personas sabían, no lo juzgaron, y por cuanto Bnei Noyaj están obligados en Dinim, acá tenemos todo un pueblo que no juzgó, no hizo nada al respecto de esta cuestión, entonces todos correspondía que tengan pena de muerte, porque no aplicaron uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, ¿cuál? Dinim, establecer justicia en la ciudad de Shem en este caso. Entonces entraron Shimon y Levi y se hicieron cargo, por así decir, de la pena de muerte que correspondía a Shem, a Hamor y a todos los hombres de la ciudad de Shem, porque Shem robó y nadie dijo nada. Nadie hizo nada, a nadie le importó. Esto es lo que explica Maimónides. En el mundo, por así decir, Maimónides, para entender dinim, leyes, etc., ¿qué surge de esto? Surge que, en realidad, hay 2 asuntos. Asunto número 1, están las leyes que la Toira dice que Bnei Noyaj tiene que cumplir. Son 7 preceptos, A, B, C, D, etc. Son 7 preceptos. Luego, en adición a esto, hay un montón de leyes que Bnei Noyaj deberían poner, por así decir, sobre sí mismos, para poder tener una sociedad normal, que funcione, como vemos que en todos los países normales, etc. Hay leyes, más allá de si es corrupto o no, no me interesa, no estoy entrando en la política, cada país y cada lugar que se arregle como pueda. Pero el punto es que hay una serie de leyes necesarias para que un país funcione. Leyes de alquileres, leyes comerciales, leyes, qué sé yo, montones de leyes. Perfecto, dice Rambam. Está bien, pero hay 6 específicas que hay que juzgarlas tal y cual dice la Toira y punto. El resto, haz lo que quieras.
como los jueces y los países y los legisladores dicten, pues hagan eso. Y como ya hablábamos muchísimas veces, Dina de la Jusa Dina, la ley del país es ley, y ya está. Esto es lo que dice Rambam, Maimónides. El Ramban, Nachmanides, dice: momento, ¿acaso es una obligación de los hijos de Jacob ocuparse de que se ejecute la ley para Bnei Noyaj? Shimon y Levi no tenían nada que ver. Y más aún, si me vas a decir que era la obligación de Shimon y Levi, entonces ¿por qué Jacob no hizo nada? Y más aún, ¿por qué Jacob se enojó? ¿Qué me hay que enojar? Shimon y Levi estaban haciendo lo que tenían que hacer, según el Rambam. Entonces, ¿por qué Jacob se enojó? No tiene ningún sentido, dice Ramban, Nachmanides. Entonces tenemos que decir que acá hay otra cosa. ¿Cuál es la cosa que hay acá? Punto número 1, ¿por qué Shem, Hamor y todos los hombres de la ciudad de Shem tenían que recibir pena de muerte? No por dinim, no por leyes, ¿qué tiene que ver? Porque eran idólatras, porque eran mala gente. Y la Torá dice un montón de veces que los pueblos que vivían en la ciudad, en la tierra de Canaán, que luego se transforma en la tierra de Israel, eran idólatras, eran gente desastre. Entonces había que matarlos igual. Por otras razones, no porque quitaron o robaron a Dina. Ay, los hijos de Jacob querían hacer venganza, pues entonces se vengan. Pero esto no tiene que ver directamente con el castigo por no cumplir la justicia de Dinim, dice Rambam. De ninguna manera. Entonces, ¿qué significa la mitzvah, el precepto de Dinim para Bnei Noyaj, de acuerdo a Ramban, a Nachmanides? Que no solamente hay que establecer juzgados en cada ciudad donde hay Bnei Noyaj, sino que esos juzgados tienen que juzgar no solamente los 7 preceptos, o sea, 6 más, Dinim es uno, y 6 otros preceptos de Bnei Noyaj, sino que también tienen que juzgar tal y cual aparece en la Torá. Cuando en la Torá dice que tal cosa es robo, pues eso es lo que Bnei Noyaj tienen que juzgar como robo. Cuando la Torá tiene una serie de leyes, un montón de leyes, agarrar el código de la judía entero. Eso es lo que tienen que juzgar los jueces Bnei Noyaj sobre Bnei Noyaj. Ahora, el castigo que tienen que aplicar es otro. El castigo es una pena de muerte, porque el castigo para Bnei Noyaj es pena de muerte. Ramban, Nachmanides, ve el tema de Dinim, leyes para Bnei Noyaj, de una manera diferente del Rambam, de Maimónides. De vuelta, Maimónides lo ve como que hay que juzgar solamente un conjunto pequeño de leyes y luego agreguen las leyes que quieran. Nachmanides lo ve, no, hay que juzgar tal y cual aparece en la Torá. Exactamente las mismas leyes que hay en la Torá para judíos, tiene que haber, de acuerdo al juzgado de Bnei Noyaj, para Bnei Noyaj, con las mismas reglas. Solo que el castigo es diferente, porque el castigo para Bnei Noyaj es pena de muerte, etcétera, como está explicado en otro lugar, que hoy en día no se aplica. No voy a ampliar en ese tema. Obviamente que Ramban Nachmanides está de acuerdo que cuando se necesita una ley específica que no aparece en la Torá, como los países modernos que necesitan leyes para funcionar en una sociedad moderna, etc., tienen permitido los jueces de Bnei Noyaj aplicarlo. ¿Dónde vamos a ver la diferencia? Como ya dije al comienzo, no es algo concreto, práctico hoy en día, pero ¿dónde vamos a ver la diferencia? Si hubiese efectivamente un país que funciona con un juzgado de Bnei Noyaj y de repente un Ben Noyaj hace una transgresión de un precepto que no está en la Torá, sino que los jueces específicamente establecieron para el Rambam, para Maimónides, por cuanto no es uno de los 6 preceptos de Bnei Noyaj, no está en la Torá. Los jueces establecen leyes al respecto de esto, perfecto. Los jueces establecerán cuál es el castigo. Y dirán, este tipo tiene que ir a la cárcel, este tipo pagará esto, lo otro, etc. Para Nachmanides, este tipo tiene que tener pena de muerte. ¿Por qué? Porque es parte de la mitzvah, del precepto de Dinim, juzgar tal y cual juzga la Torá, si es que la persona esta hizo algo que tiene que ver con la Torá específicamente, pero el castigo es la pena de muerte. Entonces, de vuelta, no es una diferencia práctica concreta, pero es interesante en comprensión de aquí en adelante, para saber cuáles son las leyes, los dinim, etc., en comprensión de acuerdo a qué opinión seguís. ¿Seguís a Maimónides o seguís a Nachmanides? Surge de ciertos comentaristas, incluso el Ramor, Moshe Serles, un grande de la ley judía, que la ley es como el Ramban, como Nachmanides. Sin embargo, hay muchos lugares en donde los comentaristas discuten. Uno dice sí, el otro dice sí, etc.
En términos prácticos, concretos, sencillos, para terminar con este tema, esta es la discusión entre Rambam, Maimónides y Rambam, Nachmanides, y de vuelta, términos prácticos, pues seguimos la ley del país. Y no podemos, porque no tenemos el poder, así de sencillo, por eso la palabra está bien dicha, no podemos forzar a un país a establecer pena de muerte por un robo, por ejemplo. Las leyes de Bnei Noach dicen que hay que matarlos y robo, etc. Ok, si las leyes del país lo establecen, pues las leyes del país se ejecutarán así como corresponda. Pero si las leyes del país no lo establecen una pena de muerte por robo, pues entonces no podemos forzarlo. Esto tanto Maimónides como Nachmanides van a estar de acuerdo. Solamente cuando haya un juzgado de Bnei Noach, unas leyes de Bnei Noach, ahí vamos a entrar en una dificultad. ¿Cuál es la ley? ¿Como Maimónides o como Nachmanides? ¿Vamos a matar a este? ¿O no lo vamos a matar a este de acuerdo a si transgredió algo de los 7 preceptos, quiere decir? Entonces va a tener pena de muerte de acuerdo a todas las opiniones. Pero si no es de los 7 preceptos, Rambam te va a decir no tiene pena de muerte, y Ramban, Nachmanides te va a decir, ojo, porque tiene pena de muerte siempre y cuando sea alguna cuestión legislada en la Torá.